Buenas, profe, ¿cómo está? Un gusto en saludarle. Mi nombre es José Miguel Carvajal Ollarves. Usted me imparte la materia Procesos Básicos del Pensamiento en la sección T4 en la Escuela de Psicología. Hoy le voy a exponer sobre la defensa del ensayo titulado De la observación a la clasificación. Ahora veamos qué es la observación. La observación. Observar es un proceso que consiste en detallar, analizar y visualizar detenidamente un objeto o algún suceso. ¿Para qué observamos? Para identificar o determinar cada una de las características del objeto o suceso. Existen dos tipos de observación, las cuales son la observación directa y la observación indirecta. ¿Cuál es la observación directa? La observación directa es cuando captamos la información a través de nuestros sentidos. Es cuando la información es tomada y captada por nosotros mismos. En cambio, la observación indirecta es lo que nosotros no podemos observar, es lo que percibimos o recibimos a través de una persona o medio electrónico, por ejemplo, o algún medio de comunicación, por ejemplo, radio, prensa, televisión, redes sociales, etc. Hablemos también sobre la observación y la descripción. Ya sabemos qué es la observación, pero ¿qué es la descripción? La descripción es el proceso mediante el cual transmitimos de manera ordenada todo lo que ya habíamos captado. ¿Pero por qué lo transmitimos? Porque desde el comienzo de nuestra historia, de nuestra era, siempre ha sido una necesidad del hombre comunicar lo que siente, lo que desea. El proceso mediante el cual transmitimos todas y cada una de las cosas captadas por nosotros es a la cual denominamos descripción, y lo hacemos de forma verbal, escrita, quiere decir por los medios de comunicación gracias a los elementos de la comunicación. Hablemos de las diferencias entre estas dos. ¿Qué diferencias? ¿En qué consiste? Las diferencias consisten en identificar todas y cada una de las características del objeto que estamos estudiando o del suceso que estamos analizando. Por ejemplo, tenemos esta imagen de dos manzanas. Una es verde y otra es roja. La primera característica que podemos identificar son sus colores. La segunda sería el tamaño. Entonces, las diferencias son todos los procesos en los cuales empleamos la visión para identificar las características entre dos o más objetos. Cabe resaltar que las características que incluyen otras características las denominamos variables. Semejanzas. Las semejanzas. Cabe resaltar que antes de que hablemos de las semejanzas, tenemos que aclarar y señalar que todas las características son propias de los objetos y sucesos. Las variables no poseen características. Las variables poseen sus propios números. ¿A qué me refiero con esto? A que tanto el estado de ánimo como la temperatura son variables. Ellas ya no son características. ¿Por qué? Porque son cosas cambiantes, son cosas variantes. Su nombre lo dice, variable. ¿Por qué me refiero al estado de ánimo? Porque un día puede estar contento, otro día puede estar triste, otro asustado, otro enojado, etc. La temperatura es medida en grados Celsius y ella también puede cambiar. Un día podemos estar a los 10 grados centígrados, otro a los 20, otro a los 30, entre otros. No obstante, es muy importante hablar sobre la comparación y la relación. Las variables pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Quiere decir que su valor puede ser de dos tipos. Veamos este cuadro en el cual hemos tomado como objeto de estudio un cuaderno y un libro. Vamos a ver su comparación y su relación. Primero tenemos en cuenta que tanto el cuaderno como el libro tienen una relación muy útil y en base principal para el estudio. Siempre para estudiar empleamos cuadernos y libros. Ahora veamos algunas de sus diferencias. Es importante identificar sus diferencias para saber cuál es su comparación. Pero fijémonos en las variables. El color en el cuaderno es azul, mientras que en el libro es blanco. El uso del cuaderno es para escribir,
mientras que del libro es para leer o para estudiar. El precio del cuaderno es muy bajo, mientras que el del libro es muy alto. Los pasos para poder tener una buena comparación y relación son los siguientes. Identificar el propósito. Identificar las variables con otras más específicas. Identificar las características semejantes y diferentes correspondientes a cada variable. ¿Qué quiere decir esto? Antes que nada debemos identificar visualmente todas y cada una de las características de lo que estamos estudiando, para así poder tener su comparación y relación. Características esenciales. ¿Qué son las características esenciales? Las características esenciales son todas las características propias de los objetos o sucesos. Por ejemplo, analicemos algo común en nuestra casa, un televisor. ¿Cuáles son las características propias de ese televisor? Partes propias de un televisor son la pantalla, el tubo, los controles, terminales para electricidad y antena, y la más importante o la cual hace funcional, transforma señales eléctricas en imágenes. Cabe resaltar que estas características son las que la hacen propias al televisor, pues podemos tener varios televisores de diferentes marcas, de diferentes modelos, pero si comparten estas características al ser visualizados, los asociamos con que es un televisor. Pero, ¿qué pasa si algunas cosas, objetos o sucesos comparten las mismas características propias? Podemos decir que esto es parecido o similar, pero jamás son iguales. El ejemplo más claro que tenemos es la familia de cuerdas. Podemos tener violines, cuatro, violonchelos, contrabajo, guitarras, mandolinas, etc. Pero identificar las características detenidamente es lo principal. Fijarnos claramente en cuáles son las características propias de cada objeto para poder tener sus características esenciales y así poder diferenciar un 4 de una guitarra de un contrabajo, etc. Cabe resaltar también los aportes muy importantes o la importancia que tiene la clasificación. ¿Qué es la clasificación? Ya sabemos que identificamos características esenciales en todos y cada uno de los objetos. Y los comparamos y extraemos características que se repiten o que son más comunes entre ellos. Eso es lo que hacemos para la clasificación. Imaginémonos, algo muy útil o diario en la cocina. Un vaso, una jarra y una taza. Tanto el vaso como la jarra y la taza son utilizados para guardar líquido. Quiere decir que estos tres utensilios seleccionados están formando una clase. Ahora supongamos que nos dan una lista de cosas en común. ¿Cómo qué? Como un libro, un cuaderno, un escritorio, una mesa secretarial, un lápiz y una regla. Vamos a separarlos rápidamente para saber cuál es su clase. Pero ¿cómo hacemos para separarlos? Los separamos según su función. El libro es un texto útil, es algo escolar. El cuaderno es otro útil escolar. El escritorio es un mueble de oficina. La mesa secretarial es un mueble de oficina. El lápiz es un útil escolar. Y la regla es un útil escolar. Tenemos dos clases. La de útiles escolares y la de muebles de oficina. ¿Cómo hicimos? Simplemente nos fijamos en su función. Fijarnos en la función de los objetos seleccionados para analizar o detallar es la base principal para poder tener una clasificación. Cabe resaltar que muchas veces se nos dan muchos ejemplos y es importante tener un planteamiento y verificación de hipótesis. Pero, ¿qué es eso de una hipótesis? Una hipótesis es una suposición. Es un planteamiento de lo que puede ser verdadero, pero tiene que ser sometido a estudio. Debemos observar cada ejemplo y sacar una hipótesis de cada uno, verificar cada hipótesis y ver su factibilidad, para por último poder ser aprobada. Ahora hablemos de la definición de conceptos. Para poder definir conceptos tenemos que tener lo siguiente: partir de sus características esenciales, imaginarnos algunos ejemplos pertinentes. Tenemos que hacer una lista de lo que se repite a diario, observar o imaginar contraejemplos con características, dar una lista elaborada en 2 o 3 pasos que nos eliminen las características no esenciales y ver por fin la validez de la definición. Para ello hay que observar, hay que imaginarse ejemplos y contraejemplos para poder tener los conceptos propios. Ejemplo, los lápices de color. Los vemos diferentes, los analizamos, los estudiamos y nos damos cuenta que ellos son diferentes. De la observación a la clasificación hay solo un paso. Lo importante es que nuestra mirada esté fijada detalladamente en el plan de estudio, en lo que estamos estudiando. Y como diría el ilustre Arturo,
No tiene mayor conocimiento en este mundo el que más ha vivido, sino el que más ha observado. Muchas gracias.